Bueno, la fecha del golpe de Estado fue el 24 de marzo de 1976 y duró hasta el 10 de diciembre de 1983. El presidente derrocado fue María Estela Martínez de Perón y, bueno, ahora voy a explicar sobre el contexto previo. María de Perón llegó a la vicepresidencia el 12 de octubre de 1973, pero asumió la presidencia después de la muerte de su marido, que era Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974. Bueno, tras la muerte de Perón, el país se quedó sin la única figura que podía garantizar la legitimidad institucional. La política empeoraba con cada decisión que tomaba Isabel y la Argentina se rodeó de dictaduras. El 5 de febrero de 1975, el gobierno de Perón firmó un decreto de aniquilamiento de la subversión, iniciando así el operativo Intendencia. Y por último, la ERP, que es el Ejército Revolucionario del Pueblo, sufrieron secuestros, torturas y asesinatos por parte de las Fuerzas Armadas. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron el gobierno constitucional de Isabel Perón. El nuevo gobierno se autotituló Proceso de Reorganización Nacional y las primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la limpieza de la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política, la fuerte censura sobre los medios de comunicación y el retraso del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Bien, en este periodo hubieron diferentes presidentes, como Jorge Rafael Videla, designado como presidente de facto por, por la Junta Militar. Ocupó la presidencia entre 1976 y 1981 durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional, con el objetivo de imponer a través del terror un nuevo orden económico y social. Después estaba Roberto Eduardo Viola, que ejerció el facto presidencial entre el 29 de marzo de 1981 y el 11 de diciembre de ese mismo año. Fernando Fortunato ocupó el facto presidencial de la nación entre 1981 y 1982 para obtener el fuerte descontento popular con la situación política y económica. Intentó desviar las tensiones declarando la guerra a Gran Bretaña por la soberanía sobre las Malvinas y abandonó el cargo tras el estripticio del fracaso militar. Después estaba Carlos Alberto Lacoste, que ejerció internamente la presidencia de la nación durante un breve periodo de la dictadura, autodenominada Proceso de Organización Nacional. Después estuvo Alfredo Oscar Saint-Jean, que ocupó brevemente la presidencia de la nación durante las últimas dictaduras tras la renuncia de Leopoldo. Después estaba Reinaldo Benito Antonio, que fue presidente de facto de la Argentina entre el 2 de julio de 1982 y el 10 de diciembre de 1983. Fue el único presidente de facto del proceso que no integró la Junta Militar que tenía el mando supremo. Los distintos actores de la sociedad civil son los dirigentes políticos que aceptaron cargos ministeriales, obispos que justificaron la represión, sacerdotes que absolvieron a torturadores o participaron de interrogatorios ilegales, empresarios beneficiados por la política neoliberal que apoyaron a las Fuerzas Armadas y la sociedad que aceptó y miró con buenos ojos el gobierno militar. En la dictadura del 76 participaron el 100% de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la gran parte de la sociedad civil por el accionar de las guerrillas. Había un contexto regional en el que ya habían gobiernos militares en Brasil, Perú, Uruguay, Chile, etc. Fue la dictadura más prolongada. Se extendió por casi 8 años con el aguante que impulsó el terrorismo de Estado, con la violación masiva sistemática de derechos humanos. El gobierno dejó consecuencias en el tejido social con la sistemática violación de derechos humanos, sino que sus políticas económicas condicionaron largamente las últimas décadas. El Museo de la Deuda Externa rememora algunas de ellas. Voy a hablar de la política económica y sus resultados. El 2 de abril de 1976 fue anunciado un plan económico creado por José Alfredo Martínez de Oz. Una de las medidas iniciales que tomó este plan económico y que adoptó este gobierno militar en el año 76 fue la apertura de la economía, que con esto lo que se quiso hacer o lo que se hizo
fue la apertura del comercio interno a la competencia exterior. En primer lugar, una de las medidas que se tomó fue la reducción de los aranceles de importación, que esta medida, si bien se ejecutó en un marco de atraso cambiario, lo que tuvo como consecuencia fue el abaratamiento de las mercaderías extranjeras. Por lo tanto, esto también como consecuencia trajo a nuestro país una avalancha de productos importados, es decir, ingresaron a nuestro país muchos productos importados. En segundo lugar, o como segunda medida que tomó este gobierno militar, que se llevó a cabo con este plan económico, fue que se implementó una reforma financiera que liberalizó el sistema bancario y el flujo de capitales. Otra de las medidas fue que el congelamiento de los sueldos de los trabajadores, los cuales quedaron bajo el control de la nación, y esto tenía que ver con que los sueldos de los trabajadores habían llegado a ser excesivamente altos en relación o en comparación con la productividad que tenía la economía. Esto obviamente lo que provocó fue que entre los años 1976 y 1980 el ingreso que tenían los trabajadores cayera. Bueno, por otro lado, lo que se hizo fue que se sacaron los controles de precios, se redujeron las retenciones a las exportaciones y se inauguró el pedido de créditos a organizaciones internacionales. En ese momento, la Argentina recibió por parte del FMI 400 millones de dólares. Por otro lado, y hablando un poco más del plan económico, este plan tenía como prioridad favorecer el crecimiento industrial y agropecuario sin las trabas que representaban los reclamos sindicales, es decir, se intentaba favorecer al crecimiento dejando de lado las trabas que se venían imponiendo. Tenía como objetivos contener la inflación, estimular la venida de capitales extranjeros, atacar el déficit fiscal y terminar con un aparato burocrático estatal sobredimensionado. Pero finalmente en 1978 este plan económico creado por Martínez de Hoz dio indicios, y todo lo que pasó a partir del 76 al 78 indicó que este plan fue un fracaso total. Bueno, ahora voy a hablar sobre las características de la transición a la democracia. El 1 de julio de 1982 asumió Reinaldo Benito Antonio Vignone, encargado de llevar la transición entre la dictadura y la democracia. Firmó una ley autoamnistía para impedir la apertura de los juicios contra los represores. También ordenó la destrucción de todos los documentos que probaban las violaciones a los derechos humanos cometidos en 1976, y el 10 de diciembre de 1983 Alfonsín delegó la ley de Vignone e impulsó el juicio a las 3 juntas militares. Y bueno, desde entonces empezó un tiempo distinto para la Argentina.